Buenos días. ¿Tenemos buen sonido? Ok. Bienvenidos a este seminario, a este webinario referente a expresiones en ArchiCAD 22. Mi nombre es Carlos López Figueroa. Soy arquitecto. Soy administrador del sitio denominado Learning ArchiCAD. Seguramente lo conocen. Lo han visitado. Vamos a tocar un tema referente a una nueva característica que tiene ArchiCAD 22 y se refiere a las expresiones. En esta característica que presenta ahora el programa, nosotros podemos hacer uso de operaciones aritméticas, funciones, etcétera, similares a Excel, dentro de lo que es los datos del elemento, del modelo. Podemos agregar a las propiedades este tipo de operaciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, nosotros tenemos en ArchiCAD un modelo ya realizado. Por ejemplo, esta es una vivienda, es un modelo que les voy a compartir. En esta vivienda es una vivienda muy sencilla. El ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy es efectuar una cuantificación del material referente en este caso a los tabiques, las piezas de tabique, y a sacar un presupuesto rápido de en cuánto me saldría construir ese tipo de construcción basándome en un modelo determinado de tabique. Ok. Como ustedes saben, en ArchiCAD nosotros podemos agregar información al modelo a través de lo que se denomina propiedades. Esas las vamos a encontrar nosotros aquí en la pestaña del menú Opciones. Nos vamos aquí a la parte que dice Administrador de Propiedades. Y en el administrador de propiedades nosotros podemos agregar una serie de datos al modelo. Estos datos actualmente en la versión 21 solamente se refieren a poder agregar información pues de carácter informativo. Aquí por ejemplo tenemos unas pestañas que dice aquí información del producto y podemos agregar aquí por ejemplo lo que es la marca del proveedor, el modelo, número de serie, etc. Esta información se basa en lo que se denomina valores, y los valores tenemos ahorita en la versión 21 tipos de datos que tienen que ver con texto, números enteros y valores verdadero y falso, listado de pestañas y cuadro de opciones. Ahora en la versión 22 nosotros vamos a encontrar en los tipos de datos lo que se refiere a la longitud, el área, el volumen y el ángulo. Y aparte de tener ahora manera de guardar valores en estas propiedades, vamos a poder también nosotros guardar lo que se refiere a las expresiones. Y las expresiones no van a ser otra cosa que operaciones mediante las cuales vamos a ocupar nosotros los parámetros que tiene el programa y con los cuales, parámetros y propiedades, y con los cuales nosotros vamos a poder enriquecer más el contenido informativo del modelo. Ahora bien, ¿cómo se puede utilizar ese tipo de expresiones? Bueno, en primer lugar, todos los elementos que tenemos dentro de un modelo en ArchiCAD deben de clasificarse. Entonces, si nosotros estamos creando un modelo y partimos de una plantilla, en este caso de la plantilla básica que tiene el ArchiCAD, en este caso la plantilla de Latinoamérica, vamos a fijarnos que al momento de seleccionar un elemento, por ejemplo este forjado, y al dar un clic aquí en las definiciones, en la pestaña que dice clasificación y propiedades, vamos a encontrar en clasificaciones un apartado que dice clasificación de ArchiCAD. En este caso aquí lo tengo sin clasificar, pero al dar un clic aquí dentro de la casilla, vamos a encontrar aquí que de instancia voy a poder seleccionar aquí el tipo de elemento en el cual yo quiero clasificar, en este caso el forjado.
Y aquí tenemos lo que son elementos de construcción y le correspondería la clasificación de forjado. Ok, entonces todos los elementos que tengo acá dentro del modelo de ArchiCAD tienen que tener una clasificación. Esa clasificación va a habilitar las características informativas, en este caso las propiedades que corresponden a ese tipo de clasificación. Me voy aquí en este caso, voy a checar aquí esta gráfica. Tenemos entonces la propiedad. La propiedad le vamos a agregar una clasificación y esa clasificación va a poder habilitar la misma propiedad dentro del elemento. Entonces tenemos, por ejemplo, una propiedad tipo muro. Se la agregamos a la clasificación de muros y entonces cuando tengamos un muro que tenga esa clasificación se va a habilitar dicha propiedad. Eso es importante porque si la propiedad no está habilitada para la clasificación correspondiente, la propiedad no va a ser posible que lo utilicemos ni tampoco va a estar disponible en la lista del elemento. Ahora bien, los tipos de datos que manejamos en la propiedad tenemos entonces tipos de datos cadena que vienen siendo en este caso texto o números, pero se van a tomar en cuenta como si fueran texto. Números que tienen que ser, en este caso, números con dígitos, en este caso con decimales. Los números tienen que ver con decimales, entonces puedo poner, por ejemplo, si pongo yo 1, el programa lo va a tomar como 1.00. Puedo poner 4.50, 6.85, etc. Entonces el número tiene que ver con decimales. Entero va a ser un número, como su nombre lo dice, entero, no va a tener decimales. Y también va a tener entonces ahora en la 22 lo que se refiere a valores o tipos de datos de longitud que tienen que ver con parámetros de longitud. En este caso los elementos tenemos parámetros para longitud, para área, para volumen y para ángulo. Dependiendo de este tipo de parámetro, va a ser también igual la unidad que va a ir de la mano. En este caso tenemos acá lo que son para longitud, los metros, para el área los metros cuadrados, para el volumen los metros cúbicos y para el ángulo, en este caso, valores angulares. Tenemos también igual, para el tipo de datos, tenemos lo que es el verdadero y falso, que en este caso va a contar como si fuera un 1 o un 0. Y el listado de pestañas, que para lo que son las expresiones no se puede utilizar. Y por último, el conjunto de opciones, que va a ser una lista de valores que yo puedo seleccionar. En este caso lo va a tomar como tipo cadena o tipo texto, y de los cuales yo puedo seleccionar ya sea uno solo o hacer una selección múltiple de opciones. Ahora bien, tenemos entonces como resumen que los tipos de datos que tenemos para las propiedades se resumen en lo que son textos, valores de textos, valores de número y valores que tienen que ver con la unidad. Esos son los tres principales: texto, número y unidad. Ahora bien, las expresiones, como les comentaba yo, van a utilizar entonces para las operaciones lo que son los parámetros generales que tienen los elementos, los parámetros particulares, la información del proyecto, perfiles complejos, clasificaciones y propiedades de elementos. Si yo me voy aquí a opciones, administrador de propiedades, y genero, por ejemplo, una expresión. Vamos a hacer una expresión rápida. Para eso voy a crear aquí una nueva categoría. Le voy a poner a la categoría cálculo. Nuevo grupo cálculo. Le doy OK. Ahora a este grupo le voy a asignar una propiedad. Le voy a poner aquí nueva. Y a esta propiedad le voy a poner, por ejemplo, el momento. Le doy OK. Voy a colocar entonces esta pestaña, la voy a poner aquí en el grupo de cálculo.
Aquí está, aquí tiene que ir. Ok, grupo cálculo y propiedad momento. Ahora esa propiedad momento la voy a utilizar para lo que son las vigas. Entonces, para ello tengo que irme aquí a lo que son la disponibilidad para clasificaciones. Voy a irme aquí a personalizado, editar. Y voy a buscar aquí de las clasificaciones que tengo aquí registradas en este archivo, elemento de construcción y las vigas. Le doy OK. Entonces ahora esta propiedad va a estar disponible para lo que son las vigas. Ahora bien, en la definición de valor voy a poner aquí clic en expresión. Y supongamos que vamos a hacer en este caso la expresión de lo que tenemos como un momento. Vamos a suponer que sería, bueno, la expresión que todos conocemos es la de WL cuadrada sobre 8. Esa sería la fórmula que tenemos que ocupar. Ahora, suponiendo que tenemos el peso, que el peso corresponde, por ejemplo, a 500 kilos por metro lineal, esto lo voy a multiplicar por la longitud de la viga. Para eso me voy aquí a parámetros y propiedades. Y aquí vamos a encontrar entonces lo que les comentaba yo. En las expresiones puedo ocupar los parámetros generales, que son parámetros que se encuentran dentro de todos los elementos de manera común. En ArchiCAD tenemos aquí estos parámetros que van a registrarse de igual manera tanto en forjados como en muros, etc. Y dentro de estos tenemos uno que es el de la longitud 3D. Aquí está. También tenemos uno que se refiere a la altura, al ancho, pero en específico si quisiera yo ocupar la longitud de la viga, aquí no aparece. Entonces aquí es donde aplica lo de los parámetros particulares. Y dentro de los parámetros particulares entonces voy a ocupar algún parámetro que obedezca a la herramienta que voy a cuantificar. En este caso tengo la viga. Y a la viga le doy un clic aquí y vamos a encontrar ahora parámetros exclusivamente que se refieren a la viga. Y tenemos uno que es el de la longitud derecha o longitud izquierda. Vamos a ocupar el de la longitud derecha. Le doy aquí doble clic. Este parámetro tiene que ver con longitud, por lo mismo tiene que ver con la unidad de longitud, que sería el metro. Ahora bien, estoy multiplicando un valor que corresponde al peso, que es 500, lo estoy multiplicando por la longitud de la viga, que está, seguramente que está en metros, y esto, entre paréntesis, lo voy a dividir entre 8. Antes de eso tengo que poner un exponente a lo que es la longitud derecha. Entonces, aparte de poder ocupar los parámetros y propiedades, voy a poder emplear ahora lo que son funciones, operadores y funciones, dentro de las cuales vamos a encontrar nosotros varias que no son similares a lo que ocupamos en Excel. Tenemos acá constantes de verdadero y falso, valores pi, operadores aritméticos, funciones lógicas, funciones matemáticas, funciones trigonométricas, funciones estadísticas, funciones de edición de texto y funciones de conversión de datos. Dentro de estas puedo yo ir probando cada una de ellas. Son bastantes y abarcan la mayoría de las operaciones que comúnmente empleamos en lo que es Excel. Para ello voy a ocupar, por ejemplo, acá esta que es la de potencia, que es Power. Tenemos la ventaja de que ahora al ocupar alguna de las funciones y en este caso al poner el cursor encima de ella, por ejemplo encima de Power, va a aparecer ahí la descripción de dicha operación y va ahí a poner un ejemplo, el tipo de argumento que se tiene que emplear. El tipo de argumento van a ser los tipos de datos que vamos a necesitar para esa función y por último el resultado que vamos a obtener. Le voy a poner aquí potencia, power. Entonces acá dice base
La base sería la longitud derecha, la voy a seleccionar, lo voy a poner aquí control X, la pego acá, y el exponencial le voy a poner aquí 2, porque se va a ir al cuadrado, entonces la longitud derecha al cuadrado, ahí lo tenemos. Entonces sería el cuadrado de la longitud derecha por el peso dividido entre 8. Ahora, cuando yo coloco esa operación en el editor de expresiones, aquí me va a aparecer siempre acá abajo la información referente a el resultado, y aquí dice la expresión contiene un error. Haga clic en el botón para saber más. Esto lo vamos a encontrar frecuentemente en las expresiones. Vamos a dar clic aquí en el botoncito que está aquí a un lado y dice aquí el resultado de la expresión está en conflicto con el tipo de datos de la propiedad. Revise el tipo de datos o la expresión. Tipo de dato, cadena, resultado, área. Le doy clic aquí en OK. Va a seguir con el símbolo de advertencia. Entonces, aquí es importante que nosotros hagamos uso de nuestra lógica matemática. Estoy ocupando una longitud que está en metros y al multiplicarse va a quedar en metro cuadrado. Aquí está. Entonces, si yo hago esto, el resultado va a ser área. Para eso necesito que entonces que el valor que estoy ocupando corresponda a área. Ahí está. Al hacer eso, automáticamente la expresión va a estar correcta. El resultado que voy a obtener yo van a ser metros cuadrados. Ahora, si el resultado que yo necesito debe estar en metros, le doy clic aquí. Entonces necesito que en este caso 8 sea tomado en cuenta como un metro. Y para lo mismo tengo que agarrar aquí de esta pestaña lo que son las unidades. Las unidades me van a permitir a mí, en este caso, poder condicionar las operaciones de las unidades que estoy manejando. Si estoy manejando, por ejemplo, metros por metros, me da metro cuadrado. Pero si lo divido entre metro, me va a quedar metro. Entonces aquí el 8 le voy a agregar aquí un metro. Nuevamente me aparece aquí que está mal, en este caso la expresión. Dice aquí, el resultado de la expresión está en conflicto con el tipo de datos de la propiedad. Revise el tipo de datos a la expresión. Tipo de datos área, resultado longitud. Le doy clic en OK. Y ahora el resultado ya no está en área, sino que está en longitud. Al hacer esto, la expresión se va a corregir. Le doy aquí OK. Voy a seleccionar una viga aquí de las que tengo en el modelo. Por ejemplo, esta. Veamos. Esta. Me voy aquí a el diálogo de definiciones. Voy a la pestaña de clasificaciones y propiedades. Y vamos a ver que tiene aquí, en este caso, no aparece. Y es porque la viga no está clasificada. Entonces, para eso tengo que clasificarla. La selecciono aquí. Le doy clic aquí en elemento de construcción. Busco la clasificación que corresponde, que en este caso es viga. Y ahora vamos a revisar que va a aparecer ahora la sección de cálculo. Y viene momento. Eso significa que ya está habilitado ese dato para esa viga. Le doy aquí OK. Y ahora para revisar el resultado, voy a tener seleccionada la viga. Me voy a regresar aquí a opciones, administrador de propiedades. Selecciono en este caso la expresión, la fila de expresión. Y doy clic aquí donde dice evaluar. Al hacer eso, el programa va a hacer una corrida con el elemento seleccionado y me va a dar el resultado del mismo. Eso lo va a hacer de manera interna. Estos resultados yo los puedo aprovechar para reportarlos en lo que son esquemas y en lo que son también etiquetas. Ahí lo tenemos. El ID del elemento, la expresión y el resultado que
que como notarán el resultado está en metros. 2.932.94 metros. Ok. Lo vimos ahorita muy rápido, vamos a repasarlo para que nos quede claro. Tenemos entonces propiedades que tenemos que habilitar en clasificaciones. Estas clasificaciones se habilitan en los elementos para que ahora podamos ocuparlos en los mismos. Ahora bien, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el tipo de datos que estamos manejando. Este tipo de datos va a ayudarme a que en este caso no haya problemas con las operaciones que esté realizando. Bueno, vamos a ver. Los tipos de datos los vamos a resumir nosotros nada más en 3, que son tipo cadena o tipo texto, número y unidad. Estos tipos de datos no tengo que perderles de vista porque vamos a tener que relacionarnos con los parámetros que vamos a emplear para las operaciones de las expresiones. En las expresiones podemos ocupar parámetros generales de los elementos, son parámetros comunes en todos los elementos del modelo. Parámetros particulares de los elementos única y exclusivamente pertenecen a el tipo de elemento que estemos ocupando para modelar. La información de proyecto que yo la voy a poder encontrar aquí donde dice archivo, info. Aquí tengo la sección que dice info de proyecto. Y aquí vamos a poder tener todos los datos que se refieren al proyecto. Aquí están, que son los detalles del proyecto, detalles del terreno solar, del edificio, detalles de contacto, detalles de cliente, etc. Puedo también añadir otro tipo de datos aquí a la información del proyecto. Tenemos también igual la información de los perfiles complejos. Nosotros tenemos acá en la pestaña de atributos el gestor de perfiles y aquí vamos a poder nosotros utilizar en este caso los nombres de los perfiles que tengamos habilitados. También puedo interactuar con lo que son las mismas clasificaciones de los elementos y por último con las propiedades que voy a anexarle a los elementos para poder hacer operaciones. En este caso ya vimos nosotros que agregamos nosotros lo que era la propiedad de cálculo y de momento, entonces esa la puedo ocupar nuevamente para hacer otro tipo de operación. Por ejemplo, para el cálculo, tal vez ocupo el momento, lo puedo emplear para el cálculo del acero de esa viga. Si conozco la fórmula del acero, entonces ese momento lo puedo reciclar haciendo uso de la propiedad de dicho elemento. Ahora bien, como les comentaba yo, tenemos entonces, aparte de considerar los parámetros que vamos a emplear para las expresiones, es importante tomar en cuenta las unidades y las funciones que vamos a emplear. Okay. Como regla, nosotros para las expresiones tenemos que revisar la disponibilidad de las propiedades de los elementos, en este caso, que estén disponibles en las clasificaciones y que las clasificaciones están habilitadas en los mismos elementos. Revisar el tipo de datos y unidades que estamos empleando. Si estamos empleando textos, si estamos empleando números, si estamos empleando una unidad en específico, por ejemplo, metros cuadrados, metros lineales, etc. Analizar bien la fórmula que estamos desarrollando y los datos de la expresión. Revisar signos y caracteres que ocupamos en la fórmula. Y por último, no descontar esto que les comentaba yo, de que cuando estamos ocupando letras, vamos a emplear letras. Cuando estamos ocupando números, vamos a utilizar números. Y estamos ocupando unidades determinadas, tenemos que ocupar también igual, en este caso, los tipos de datos o de valores de ese tipo de unidades. Porque si no, entonces vamos a tener problemas. Nuestra expresión va a quedar mal. Y no va a haber problema tampoco porque el mismo programa nos va a indicar más o menos por dónde está el detalle. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para que nos quede claro. El ejercicio que vamos a desarrollar es el que les comentaba al inicio, que es obtener el número de ladrillos de un muro y el costo por metro cuadrado. Ok. Para esto nosotros lo que necesitamos es primero
desarrollar una lista de ladrillos con medidas. E incluso a esa lista de ladrillos con medidas le voy a anexar a un apartado el costo que tiene la pieza. En esa lista de ladrillos la vamos a ocupar nosotros para que a partir de esa lista que tiene las medidas, vamos a emplear las medidas que aparecen ahí mismo, que es el ancho, el alto y el largo de la pieza, para generar entonces, a partir de también igual considerar la separación o la junta, el área que conlleva determinado tipo de block o de tabique para obtener el número de ladrillos o de blocks, en este caso por metro cuadrado o por metro cúbico. Una vez que tengamos el número de ladrillos por metro cuadrado o por metro cúbico, vamos a obtener entonces ahora el costo por metro cuadrado en pesos o en dólares. Ok. Primero entonces necesitamos desarrollar nuestra lista de ladrillos. Entonces vamos a hacer una propiedad referente a eso. Vamos a ver. Me voy aquí a opciones, administrador de propiedades. Voy a crear un nuevo grupo. Le voy a poner aquí cuantificación de materiales. Le doy clic en OK. Y acá tengo listo yo el grupo. Le voy a poner aquí, voy a seleccionar con el cursor la cabecera de este grupo. Ahora le pongo aquí nueva propiedad. Y a esto le vamos a poner nosotros primero tipo de muro. Le doy OK. Ahora, lo que quiero hacer es una lista de, en este caso, de materiales o de blocks o de tipos de muro. En este caso sería, por ejemplo, de block de 10 por 20 por 40, block de 15 por 20 por 40, etcétera. Entonces, para eso lo que me acomoda entonces es elegir un valor que esté acorde con mi necesidad. En este caso puedo ocupar cadena, y cadena solamente va a consistir en un valor de texto. Número, pues me va a dar un número determinado, entero también. Longitud, área, volumen, ángulo, no corresponden a lo que necesito. Y por último tenemos lo que es conjunto de opciones, que va a estar más de acuerdo a lo que yo requiero. Entonces le doy clic aquí en conjunto de opciones. Y en conjunto de opciones puedo colocar acá una serie de opciones a elegir. Entonces voy a colocar aquí primero, por ejemplo, block, espacio. Le pongo la dimensión, en este caso del ancho, le voy a poner aquí 10, espacio, el símbolo del por, que en este caso voy a ocupar texto, ocuparía una X, dejo otro espacio, coloco entonces ahora el alto, que sería 20, espacio, X, espacio, le voy a poner aquí 40, espacio, después centímetros, después espacio, voy a colocar otra vez una X por otro espacio, y ahora voy a poner ahí el precio que voy a emplear para ese bloque. En este caso el precio del bloque debe estar más o menos como en unos 6, 8 pesos. A este le voy a poner yo 6 pesos. Así se queda. Voy a añadir otros más. Le pongo aquí añadir. Y aquí voy a copiar este texto, lo selecciono, le doy copiar, control C, lo pego aquí, añado otro, pego otro. Aquí lo único que voy a hacer con esto es modificarlo. Le vamos a poner al que sigue 12. Luego al que sigue le vamos a poner 15. Los precios lo voy a ir variando. Aquí, por ejemplo, este es de 7 pesos, este es de 8. Voy a añadir tabiques. En este caso, el tabique que ocupamos aquí por mi región es el tabique. Voy a poner aquí tabique de 6, espacio, por, espacio, 13, espacio, por, otra vez espacio, 23, espacio, centímetros, espacio, otra vez por, otra vez espacio, y ahora le voy a poner el precio del tabique, que aquí debe ser como de unos 2 pesos a 3 pesos, le voy a poner aquí 2 pesos, ahí está.
Muy bien. Como nada más voy a darle el margen a esta propiedad de que solamente se elija un solo valor, voy a omitir seleccionar esta pestaña, esta opción que dice permitir opciones múltiples. No la voy a emplear. Ahora le doy clic en OK. Y no olvidar que esta propiedad la tengo que habilitar en la clasificación correspondiente. En este caso, la tengo que habilitar en los muros. Ahí está. Ya está disponible esta propiedad en todo lo que son los muros que estén con la clasificación de muro. Ahora bien, voy a crear ahora un nuevo valor que va a ser el que se denomina tipo de material. Tipo de material, ¿por qué? Porque estoy ocupando en este caso blocks y estoy ocupando tabiques, entonces quiero que sea una especie como de filtro para que si es block haga una cosa y si es tabique haga otra cosa. Ok. Después voy a crear otra propiedad que se va a denominar ahora dimensiones de block. En esta voy a apartar únicamente lo que corresponde a las dimensiones del block. Del block o más bien de la pieza. Le doy OK. Después vamos a crear nosotros ahora 3 más. Una va a ser para lo que se refiere al tamaño. Sería en este caso la altura. El ancho, voy a poner el ancho. Ancho. Después voy a poner tamaño. El alto. Voy a agregar otro que es el tamaño. Sería el largo. Voy a tomar en cuenta ahora lo que son las expresiones, los espesores de las juntas. Vamos a agregar nosotros un factor que es un factor que muchas veces no ocupamos y que se requiere, que es el porcentaje de desperdicio. Vamos a poner ahora, ya que tenemos todo eso, el cálculo del número de piezas por metro cuadrado. Después vamos a poner nosotros lo que se refiere al costo de la pieza. Vamos a poner después, ese va a ser un filtro que vamos a emplear para quitarle el costo de la pieza a nuestro tipo de muro que estamos empleando por defecto. Después aquí vamos a hacer nosotros ya lo que son el costo de piezas por metro cuadrado. Es decir, cuánto va a costar ahora, en este caso, depende del número de piezas por metro cuadrado, en cuánto me sale el costo de esas piezas. Y por último, ocupamos otro, que sería ya el costo por metro cuadrado de muro. Le doy OK. Estos son todos los valores que vamos a calcular. No olvidar que tenemos que seleccionarlos. Por ejemplo, agarro uno, oprimo Shift o mayúsculas, selecciono el último. Y a estos me voy aquí a disponibilidad de clasificaciones, le pongo personalizado, editar y los habilito en la clasificación de muro. Perfecto, ya quedó. Le doy clic en OK. Bueno. Esto es más o menos lo que vamos a hacer nosotros, lo que ya hicimos. Hicimos nuestra lista de blogs y todo. Ahora, yo me estoy basando en este libro, que es un libro que seguramente ustedes conocen, que se llama Costo y Tiempo en Edificación. Este libro, que es el autor Carlos Suárez Salazar, de Editorial Imusa, es un libro que se emplea bastante en la educación, en este caso
en las facultades de arquitectura y de ingeniería para enseñar en lo que se refiere a los precios unitarios. En este caso tengo aquí las imágenes que corresponden a ese libro y que tiene que ver con lo que es lo que estamos haciendo ahorita, que en este caso es la cuantificación de las piezas, pueden ser de tabique o de block. Aquí en el libro vamos a encontrar nosotros algunos factores, en este caso factor de desperdicio para el tabique, que en el autor está considerando un 10% de desperdicio en el tabique y al block le está considerando un 7% de desperdicio. También igual encontramos aquí lo que es la fórmula que tienen para poder determinar el número de piezas por metro cuadrado y que tienen que ver con las dimensiones que se ocupan, en este caso el largo y el alto. Largo y alto se van a multiplicar por, en este caso, se les va a sumar, en este caso, el valor de la junta, que aquí el autor está considerando 1.6 centímetros como valor promedio de junta. Ahí está. Para lo que es tabique le está considerando 0.016 y para lo que es block sería 1.2 centímetros. Entonces varía si utilizamos block o si utilizamos entonces tabique, lo que es el desperdicio y lo que es la junta. Bueno, vamos a tomar en cuenta eso. Ahora vamos a lo que son en este caso el modelo 3D. Vamos a revisar nuestro modelo. Voy a seleccionar un muro, oprimo al gotero, selecciono ese muro, se habilita la herramienta, oprimo control A y va a seleccionar todos los muros. Voy a revisar que estos muros tengan habilitada la clasificación. Aquí en clasificaciones, reviso, efectivamente está bien, que tienen la clasificación de muro. Por lo mismo ahora, la categoría que yo hice, que se refiere a lo que es la cuantificación, está habilitada. Acá por defecto aparece el tipo de muro. Ya está habilitado aquí el de block. Lo voy a cambiar por el de tabique. Ahí está. Le doy clic en OK. Bien, ahora me voy a la planta, a opciones, administrador de propiedades, y vamos a comenzar a generar las fórmulas. Primero tenemos que desglosar lo que es el tipo de material. Entonces el tipo de material tenemos que pues veamos, agarrar y tomar en cuenta que nada más necesitamos tener lo que sería el valor de que si es block o es tabique. Ok, entonces vamos a irnos aquí a la expresión. Vamos a buscar aquí en parámetros y propiedades. El parámetro que vamos a ocupar, más bien la propiedad que vamos a emplear va a ser la que está acá en cuantificación de materiales, donde dice tipo muro. Le voy a dar clic en OK. Y le voy a dar aquí otra vez OK. Voy a seleccionar el muro. Un muro, por ejemplo, este. Me regreso de vuelta a opciones. Administrador de propiedades. Y reviso ahora la expresión. Selecciono la expresión y le doy a evaluar. Vamos a ver el resultado. Y el resultado va a ser que la expresión va a indicar exactamente el mismo valor que tengo en el tipo de muro. Me va a replicar entonces el dato de tabique, 6x3, etcétera, que corresponde en este caso al muro que seleccioné. Ok. Aquí lo que quiero yo es separar, es recortar el texto de tabique. Ahora, le doy un doble clic. Vamos a ocupar una función de texto. Entonces vamos a emplear aquí donde dice edición de texto. Tenemos nosotros varias opciones para poder recortar, convertir a mayúsculas y minúsculas, generar cadenas de texto, unir cadenas de texto, etc. Y tengo una que dice dividir cadena. Dividir cadena lo que va a hacer es recortar, en este caso, una fracción del texto. Entonces, esta es la que voy a emplear. Le doy clic aquí en Split. Split
al darle doble clic va a aparecer de esta forma. Va a indicarme los argumentos, en este caso los datos que necesita para ocuparse la función. El primero es el texto que voy a recortar. En este caso el texto que voy a recortar es el de tipo de muro. Le doy aquí control X, lo selecciono, lo pego acá. El delimitador que voy a emplear va a ser, en este caso, la separación que tengo del texto del blog o de tabique con el resto de la cadena es un espacio. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar nada más las comillas y dar un espacio entre comillas. Este va a ser el texto entonces que va a aplicar, va a ser un espacio. El índice o la parte que va a recortarse va a ser, por ejemplo, del espacio. Si está antes del espacio va a ser la 1 y si está después del espacio va a ser la 2. Vamos a emplear la 1. Y le doy OK. Es importante aclarar que al momento de ir creando todas las propiedades, automáticamente el primer tipo de dato que les asignó el programa fue el de tipo cadena, es decir, el de tipo texto. Este está por defecto en todas las propiedades que yo hice o creé hace rato. Entonces, ahí está. Ahora bien, le doy clic aquí en evaluar y vamos a ver que ahora el resultado va a ser únicamente el nombre de tabique. Es decir, me va a sustraer el dato de blog o de tabique. Ahí está. Ahora, vamos a ocupar la siguiente, en donde dice dimensiones de la pieza, para poder desglosar lo que son las dimensiones de la pieza. Voy a dar aquí, voy a seleccionar la propiedad, me voy aquí a expresión, y en expresión vamos a ocupar ahora el mismo valor que es vamos a ocupar otro que se llama sustituir. Me voy aquí a edición de texto, sustituir, y lo que vamos a hacer nosotros es del texto, que en este caso va a ser la propiedad de tipo de muro, el texto que vamos a sustituir va a ser el de centímetros, entonces tiene que estar entre comillas, centímetros, y el texto nuevo que vamos a agregar nosotros va a ser nada. Le voy aquí a suprimir, listo. El índice de la instancia lo voy a borrar, no lo voy a emplear, se va a quedar así. Sustituir entonces lo que va a hacer es cambiar un valor de texto, lo va a cambiar por otro, en este caso el de centímetros lo voy a desaparecer. Le doy clic en OK, revisamos o evaluamos el resultado y vamos a ver que ahora solamente va a aparecer el dato de tabique 6 por 13 por 23 por 2. OK. Ahora de esto yo tengo que emplear nada más lo que corresponde a las dimensiones. Para eso necesito recortar. Voy a recortar los datos que requiero. Entonces voy a ocupar la función de split nuevamente. Este valor que ya está sustituido, que solamente aparece lo que es el nombre del tabique y los valores de las dimensiones del tabique y del precio, los voy a sustituir ahora, los voy a recortar ocupando la opción de split. Tengo dos funciones de split, aparte de la normal, que es la de split left y split right. Dependiendo de cuál emplee, va a ser el orden en el cual va a recortar. En este caso, la de split left va a recortar todo lo que esté, en este caso, a su izquierda de la parte especificada. Voy a dar aquí doble clic. Vamos a emplear ahora el valor. Lo selecciono todo esto, control X, y este va a ser el texto que voy a recortar. El delimitador que estoy empleando para separar los valores es la X, pero la X está con espacio, entonces voy a dejar un espacio, luego X, luego otra vez espacio. Y ahora el índice o la parte que quiero recortar, vamos a tomar en cuenta nosotros qué parte queremos. Voy a poner aquí, voy a empezar con la parte número 2 para
probar. Le doy OK y le doy ahora a evaluar. Y en evaluar dice ahora nada más tabique 6×13. Necesito que aparezca el nombre de tabique con la dimensión 6×13 por 23. Es decir, a este le voy a quitar el precio. Le doy acá, doble clic. Le voy a cambiar el 2 por el 3. Le doy OK. Y ahora le doy de vuelta a evaluar. Y ahora se fijan que aparece el dato que dice tabique 6×13 por 23. Ese es el dato que aparece ahora. Y es el que necesito. ¿Por qué el número 3 y por qué me dio ese resultado? Bueno, si recuerdan, nosotros tenemos esta función que es split left, que recorta las cosas hacia la izquierda. Entonces, del valor que yo le especifique hacia la izquierda. El separador que voy a especificar yo va a ser, en este caso, el último, que es este, que es el que está junto al valor del precio. Y de ahí hacia atrás, entonces tendríamos nosotros el valor de del X, y sería en este caso 1, 2 y 3. Aquí están. Son los valores que estoy seleccionando. De este separador sería el valor 1 sería este, el valor 2 sería este y el valor 3 sería este. Entonces ahí aparece completo. Le doy aquí clic en donde dice, pero como estamos empleando nosotros ya el valor sin lo que sería el centímetros, estamos descontando centímetros, es que me queda block 10 por 20 por 40, en este caso tabique. Bueno, ahora del texto que tengo acá, que son las dimensiones de la pieza, le voy a descontar yo el ancho, el alto y el largo. Únicamente quiero esos valores. Entonces, vamos a irnos aquí a la expresión. Me voy aquí al dato de split. Voy a recortar. El texto que voy a recortar va a ser el texto que acabo de crear, que es el de dimensiones de la pieza, donde únicamente aparece el dato de tabique 6×13 por 23. Propiedades. Selecciono aquí el de dimensiones de la pieza. El delimitador que está separando la información nuevamente es una X, pero la X está en este caso entre lo que serían espacios. Sin embargo, aquí lo que voy a recortar va a ser, vamos a ver, el primer dato, que es el dato de la dimensión del ancho, y para lo cual lo que voy a ocupar entonces es la separación que está aquí entre el texto de block o de tabique y el valor del ancho. Entonces aquí vamos a ocupar como separador el espacio. Entre las comillas dejo un espacio. Y ahora, ¿cuál voy a emplear? Si pongo el 1, va a recortar el dato de dimensiones de pieza y va a dejar únicamente el de block o tabique. Si le pongo el 2, va a poner el dato de lo que es el ancho de la pieza. Le doy aquí evaluar y revisamos. Aquí dice split, dimensiones de pieza igual, valor de propiedad, y no aparece. Le doy clic en OK. Voy a seleccionar nuevamente el muro. Me regreso de vuelta a opciones. En propiedades, selecciono de vuelta aquí. Le doy a evaluar. Y ahí lo tenemos. A veces pasa que la expresión no se refresca o no se carga en el elemento. Entonces tengo que hacer esto. Tengo que salirme del administrador de propiedades, volver a seleccionarla, volver a seleccionar la pieza y reingresar nuevamente al administrador de propiedades para evaluar nuevamente la expresión. En este caso ahora la expresión que tengo ya depurada es únicamente el ancho de la pieza. Ahí lo tengo. Si yo le hubiera puesto acá, en lugar de 2, le hubiera puesto 1,
Entonces el resultado sería el dato que aparece antes del espacio, que sería tabique. Le voy a poner aquí 2 entonces, ok. Vamos bien. Ahora me voy aquí con lo que sería el alto. Voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar aquí en la expresión que sigue. Solamente que el separador ahora va a ser, en este caso, un espacio, la X y otro espacio, porque es el que estoy empleando para separar los valores del ancho y del alto. Le voy a poner aquí, la primera separación que va a considerar va a ser esta, porque es la primera que aparece la X. Y ahora tengo que hacer lo mismo el mismo criterio que ocupé hace rato. Si quiero ocupar el del lado derecho o el del lado izquierdo, si quiero ocupar el del lado izquierdo sería 1, y si quiero ocupar el del lado derecho sería 2. En este caso quiero el valor de lo que sería el alto y necesito ocupar el valor 2. Por eso estoy ocupando el 2. Le doy OK y ahí está. Evalúo y el resultado que tengo es el 13. Y ahora el largo. En el largo voy a irme aquí a repetir este split. Le doy OK. Lo pego. Y ahora vamos a emplear nosotros el valor que sigue. Después de la X sería el 2. El primero es 1. El 1 es el 10. El 2 es el 20. Y el que le sigue sería el 40 o sería el 23 en este caso. Es decir, que necesito el valor número 3. Le doy OK. Y voy a dar clic en evaluar. Y ahí lo tenemos. La propiedad, el dato es el 23. Ahora el espesor de las juntas. El espesor de las juntas va a depender del dato y que si es block o si es tabique. Entonces voy a ocupar aquí en la expresión una condicionante. Me voy aquí a funciones lógicas. Tengo la función de si. Le doy doble clic. El valor, el lógico, va a ser, en este caso, si el tipo de material, acá ponemos tipo de material, si el tipo de material es igual a, le voy a poner entre comillas, tabique, cierro las comillas, el valor va a ser, y le pongo acá el valor que quiero. En este caso, si va a ser de tabique, entonces el valor de la junta sería 0.016, 16 te voy a poner, lo que marca el libro. Ahora le doy aquí OK. Me marca un error porque el resultado que estoy obteniendo es número. Entonces lo tengo que cambiar aquí a número decimal. Ahí lo tenemos. Reviso la expresión, dice aquí, número de argumentos no es correcto para esta función. Le doy doble clic. Voy a repetir de vuelta. Voy a copiar aquí esto, la expresión. Me faltó una, que es el valor falso, que sería 0. Ahí está. Listo. Tengo que poner el valor verdadero. Si es verdadero, ¿qué valor va a tener? Y si es falso, ¿qué valor tendrá? Ahora, estas expresiones se pueden concatenar. Algo similar a lo que ocupamos en Excel. Puedo agregar otro if aquí a la secuencia. Lo pondré yo aquí. If, pero si el valor entonces no es tabique, es block. Entonces el resultado sería 1.2. Ahí lo tengo. Veamos. Voy a poner aquí ahora otro paréntesis. Y listo. Le doy OK.
Y de esta forma, si cambio la selección en tipo de material, por ejemplo, si cambio de block a tabique, automáticamente el programa va a asignar lo que es el espesor que le corresponde. Ahora el porcentaje de desperdicio va a funcionar de manera similar. Voy a dar aquí doble clic a la expresión. Lo voy a seleccionar. Ok. Al porcentaje en la expresión le voy a pegar la misma expresión. Solamente que en lugar de poner aquí el valor de la junta, le voy a poner el porcentaje. Le pondré yo aquí que es el 7%, que sería 0.07. Sería 10% para el tabique. Y sería 0.07 para lo que es el block. Le doy OK. Si se dan cuenta, nuevamente tengo el error. El error es porque está como tipo de dato cadena. Lo voy a cambiar a tipo número. Y ya está corregido el error. Ahora el número de piezas. El número de piezas por metro cuadrado. Bueno, aquí voy a hacer uso de la fórmula que tengo en el libro. Y voy a dar aquí en expresión. Vamos a poner entonces que el libro me marca que dice que es 1 entre, sería el tamaño de la pieza, sería lo que sería el alto, de la pieza, más el espesor de la junta, multiplicado por, abro paréntesis, el tamaño del largo, más el espesor de la junta. Ahí está. Cierro paréntesis. Todo esto va a dividir a lo que es el 1. Entonces, aparte de eso, necesito agregar el porcentaje de desperdicio. Voy a abrir paréntesis así. Cierro paréntesis. Todo esto lo voy a multiplicar por, sería, entre paréntesis, 1 más el porcentaje, que sería porcentaje de desperdicio, y listo. Le doy aquí OK. Nuevamente me aparece este error porque los resultados que estoy obteniendo son de tipo número. Le doy doble clic. Vamos a revisar ahora que dice que hay un error. Reviso. Y si aquí el tipo de datos del argumento no es correcto, esta función espera un valor numérico. Veamos. Sería el alto más el espesor de las juntas por el largo más el espesor de las juntas. Todo esto voy a borrar aquí. Aquí es importante tomar en cuenta lo que son los paréntesis. Entonces tengo que ir revisando paso por paso para no cometer errores o para revisar la fórmula. Y si aquí el tipo de datos de un argumento no es correcto, esta función espera un valor numérico. Okay. Vamos a hacer primero la multiplicación del tamaño de alto más el espesor de las juntas. Ok. Voy a cerrar aquí. Voy a volver a seleccionar aquí el muro. Me regreso aquí a propiedades y reviso. Acá tengo números en los porcentajes. Y tenemos que el problema se refiere a que estamos haciendo una operación, pero tenemos el detalle de que los datos que tenemos en lo que es las dimensiones están como cadena. Aquí es donde tenemos que hacer uso de la conversión de los datos a número. Voy a poner esto entre paréntesis.
bueno, no, entre paréntesis no, voy a utilizar aquí una función que se llama conversión de datos. En conversión de datos vamos a convertir nosotros datos de tipo texto, de tipo número a tipo texto, con str. Vamos a convertir unidades en cadena, en texto. Vamos a convertir números desde texto. Entonces el que vamos a ocupar va a ser este. Vamos a ocupar esta función para convertir nuestras unidades que estaban en texto, las vamos a convertir en número. Ahora el valor ya no va a ser cadena, va a ser número y ya está correcto. Vamos a repetir ahora el cambio a las dimensiones. Van a ser ahora de tipo número y vamos a corregir con esta fórmula los datos del alto y el largo. Ahí está. Ahora si reviso nuevamente el número de piezas por metro cuadrado, voy a ver que ya ahora aparece sin problemas. Voy a poner aquí el 1 entre paréntesis, se abarca todo esto. Ahora todo esto, nuevamente entre paréntesis, multiplicado entre paréntesis 1 más el porcentaje de desperdicio. Cierro paréntesis y listo. Ahí está. Le doy clic en evaluar y ahora dice aquí, falló la evaluación, el tipo de datos no es un argumento correcto. Esta función espera un valor numérico. Vamos a cerrarlo y vamos a volver a abrirlo. Evaluar. Y ahí está. Dice aquí, bueno, ahora tenemos otro detalle que estoy viendo que son de tipo número los valores de las piezas, pero tengo que convertirlas o tengo que dividirlas entre 100 porque están como metros, más bien están en centímetros, pero tengo que convertirlas a metros porque el dato que estoy ocupando es en metros. Ahí está. El esposo de la junta está correcto. Voy al número de piezas, ahora le voy a evaluar y vamos a revisar esto después. Nuevamente selecciono aquí el muro. Y ahí lo tenemos. Ahora sí está correcto. Ya estoy evaluando el número de piezas. El número de piezas para el tabique va a ser de 30.63 piezas por metro cuadrado, con las dimensiones que le acabo de dar. El costo por la pieza, entonces ahora vamos a ocupar otra vez el split. Voy aquí a buscar en la expresión lo que sería, veamos, aquí tengo la expresión original, donde hice la sustitución y esto lo hice de manera que seleccioné de la izquierda hasta los valores que están hacia la izquierda y ahora necesito seleccionarlo al revés, los valores que están a la derecha. Voy a copiar esto y donde dice el costo de la pieza en la expresión voy a ocupar ahora la función de split right. Ok, split right, y el valor que voy a ocupar va a ser el valor, vamos a empezar con el 3, le doy ok, evaluar, y aquí me aparece 23 por 2, voy a agarrar aquí el tipo de muro, voy a limpiar ahora el 4, evaluar, y ahí lo tengo. Ya está evaluando y está tomando en cuenta ahora nada más el número 2. ¿Por qué hace eso? Porque está tomando en cuenta como separador el número que tengo acá, el dígito en este caso sería la X entre dos espacios, espacio, X espacio,
y el número de valor 4 que aparece después de ese separador. Aquí tengo el separador de la X. El 1 sería el que está de inmediato aquí. Luego sería el 2, el 3 y el último que es este, que es el 4, que sería el 6, que es el precio de la pieza. Este precio de la pieza está en cadena, lo voy a convertir a número. Entonces aquí todo esto lo voy a poner entre paréntesis y vamos a utilizar la función de conversión de datos que dice strct to num. Ahí está. Esta es la función. Le doy OK. Y ahora ya está, le doy en evaluar. Y tengo aquí el valor de la propiedad que son 2. Está en número, 2 pesos. Tenemos un inconveniente en este caso con las expresiones y es que únicamente podemos emplear las unidades de metro cuadrado, de metro cuadrado, metro cúbico y valores de ángulo. No podemos incluir aquí unidades de tipo, por ejemplo, personalizado como porcentajes, como moneda, etcétera. Eso lo tendría yo que agregar como si fuera una cadena de texto y encadenarlo utilizando una función de encadenamiento para poder agregarle ese texto al valor. Pero para ese tipo de datos no se puede utilizar el dato cadena para las operaciones, tiene que ser forzosamente un número. Bueno, ahora bien, el costo de las piezas. Ya tengo en este caso el costo de cada pieza, tengo el número de piezas. Ahora, ¿cuántas piezas por metro cuadrado? ¿Cuál es el valor que vamos a emplear por metro cuadrado? Me voy aquí a cambiar este tipo de datos a número. La expresión que vamos a emplear nosotros ahora va a ser la del costo de la pieza multiplicado por el número de piezas. Le doy OK, evalúo, y si aquí el tipo de datos en el argumento no es correcto, les vuelvo a repetir nuevamente, cuando hacemos un cambio de tipo de dato, generalmente no se refresca el dato, tengo que salirme y volver a seleccionar para probar la fórmula. Ahí lo tenemos. 61.25 va a ser el precio el costo de las piezas, en este caso, por metro cuadrado. Y ese es el costo que tengo de piezas por metro cuadrado. Ahora, ese costo lo quiero ocupar en lo que son los metrados de los muros. Y para ello voy a ocupar aquí una expresión que va a ser de tipo metro cuadrado. Va a ser área, expresión. Y vamos a ocupar ahora los parámetros del elemento, parámetros particulares, que para los muros vamos a ocupar nosotros el área. Y el área que vamos a emplear nosotros va a ser el área neta. Le doy aquí doble clic. Esa área neta la voy a multiplicar por el costo de las piezas por metro cuadrado. Le doy OK. Y finalmente le doy evaluar. Y vamos a tener nosotros el valor de la propiedad, pero el valor de la propiedad, el costo, aquí lo tenemos en metro cuadrado. Para convertirlo a número, lo que tengo que hacer es dividir todo esto entre 1 y le agrego la unidad, metro cuadrado. Le doy OK. Y ahora ya no va a ser área, va a ser número. Le pongo evaluar. Y ahora tenemos ya el precio en número. Dice 47.78. Si le quiero agregar a este valor, le quiero agregar los pesos o los dólares, me tengo que ir aquí a nueva. Le pondría yo aquí costo por metro cuadrado de muro en pesos o en moneda. Le doy OK.
Esto nuevamente lo tengo que poner habilitado aquí en personalizado. Le pongo aquí que esté disponible en la clasificación de muro, si no, no va a funcionar. Me voy aquí a la expresión, voy a ocupar el costo que tengo acá, el costo por metro cuadrado. Este número lo tengo que convertir a texto, entonces ocupo la función de conversión de datos, la que dice convertir en cadena. Esto va a convertir un valor de número a texto y tengo que elegir el número de decimales que quiero ocupar. En este caso, el valor va a ser el costo por metro cuadrado de muro y el número de decimales que quiero emplear va a ser el de 2 decimales. Ahí está. Ahora esto le quiero agregar lo que sería el texto de pesos. Entonces para esto lo que voy a ocupar es una función que se llama concatenar. Está en edición de texto. Dice concat, aquí debe estar, es esta, combinar cadenas. Les doy aquí doble clic. El primer texto que vamos a concatenar va a ser el texto que ya vimos, este que acabamos de convertir. Le pongo coma y luego el texto que quiero yo escribir lo tengo que poner entre comillas. Le pongo espacio y le pongo pesos. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Ahí está. Le doy OK y veo el resultado. Ahí está. De momento está a 100 pesos porque tengo que hacerlo igual disponible. Ahí está disponible en muros. También este. OK, le doy OK. Voy a volver a seleccionar el muro. Opciones. Atributo del, administrador de propiedades. Y ahora evalúo el resultado. Ya ahí está. 47.78 pesos. Ahora le doy clic en OK. Ahora, estas expresiones tal vez me tomen un tiempo estar realizándolas, estar haciéndolas, pero la verdad es que al final esto va a ser redituable porque esto lo puedo compartir. Pues esto lo puedo compartir de la manera siguiente. Selecciono, en este caso, la pestaña, el grupo. Me voy aquí donde dice exportar. Y aquí voy a seleccionar las propiedades. En este caso dice aquí, propiedades exportar. Tengo que seleccionar aquí todos o seleccionados. Si pongo todos, va a exportar todas las que tengo. Y si pongo seleccionadas, únicamente va a seleccionar las que están en la pestaña que acabo de crear, del grupo que acabo de crear. Dice aquí incluir clasificaciones, todas las del proyecto o vinculadas a las propiedades exportadas. Voy a poner aquí vinculadas a las propiedades exportadas y le doy OK. Y ahora guardo mi archivo de cuantificación de materiales. Le doy guardar. Se exportaron. Si yo tengo un compañero que está haciendo la misma labor que yo, está trabajando en lo mismo, está creando sus propias clasificaciones, etcétera, entonces puedo compartir ese tipo de tiempo ya o de trabajo ya desarrollado. Y ahora para importarla, lo único que tengo que hacer es ocupar la opción de importar. Aquí donde dice igual aquí importar. Busco en este caso el archivo, dice cuantificación de materiales. Le doy a abrir. Dice aquí, el archivo de origen también contiene clasificaciones las cuales pueden estar vinculadas a ciertas propiedades. Incluir sistemas de clasificación, todas las del archivo o vinculados a las propiedades. Las que están vinculadas a las propiedades, nada más. Le pongo OK. Dice aquí, una o más sistemas de clasificación de ese archivo ya existen en el proyecto. ¿Qué deseas? ¿Quieres importar esos duplicados? ¿Los quieres combinar? Es decir, al combinar,
Si tengo una clasificación similar, se va a combinar con la existente, es decir, no se va a sobreescribir, va a ocupar la que tengo actualmente. Si le pongo reemplazar, la va a reemplazar. Y si le pongo ignorar, no va a pasar nada. Entonces, le voy a poner aquí combinar. Dice aquí, uno más ítems de clasificación de archivo ya existen en el proyecto. ¿Cómo quiere importar estos duplicados? Le puedo poner reemplazar y va a reemplazar los que ya tengo existentes, o ignorar y va a crear una clasificación aparte. Le voy a poner ignorar y le vuelvo a poner aquí ignorar. Y al hacer esto no se van en este caso, a importar porque ya existen aquí en mi archivo, pero si no existieran, se van a importar. Aquí está. De esta manera ustedes pueden reciclar el trabajo que vayan haciendo y no tienen que volver a estar creando nuevamente ese tipo de información. La pueden compartir con un compañero o también igual la pueden guardar en su plantilla y de esta forma es un trabajo que es reciclable. Entonces, ahora bien, estos datos se pueden reportar a través de esquemas. Para eso me voy a ir aquí a documento, donde dice documento, esquemas, definiciones de esquema. Voy a crear en este caso un reporte de elementos, un esquema de elementos. Le doy clic aquí en nueva. Le voy a poner aquí cuantificación de muros. Le doy OK. Y en esta cuantificación de muros voy a poner el tipo de elemento todo lo que son muros. Y va a ser el único criterio que voy a aplicar. Los campos que voy a añadir va a ser primero el identificador del muro, para saber qué muro es. Le voy a añadir ahora el metrado, aquí en las propiedades, cuantificación de materiales. Perdón, antes de eso me voy aquí a las propiedades particulares del muro, donde dice área neta del muro. Área del muro fue la que ocupamos, me parece. Y luego donde dice costo por metro cuadrado, costo moneda, voy a poner aquí el tipo de muro, el tipo de material y nada más, va a ser así. Bueno, voy a añadir igual los valores que también tengo calculados, que no los podemos ver. Eso también igual en las expresiones no se pueden ver directamente en el campo de clasificaciones, solamente las vamos a poder evaluar en el administrador de propiedades y las vamos a poder ver ya como resultado en los esquemas. Le voy a poner aquí dimensión de pieza, alto, ancho, largo, espesor de junta, porcentaje de desperdicio, número de piezas, costo por pieza y número de piezas, costo por pieza por metro cuadrado. Le doy OK. Y ahora me voy aquí a el esquema, hice número de piezas por metro, no, cuantificación de muro, aquí, doble clic. Y aquí vamos a ver nosotros el resultado. Aquí viene ya todo completo. Ahí lo tenemos. Si yo le cambio, por ejemplo, aquí voy a poder hacer cambios, en este caso con algunas clasificaciones, por ejemplo, con el tipo de muro, aquí lo puedo cambiar. Le cambio aquí a block. Van a ver cómo automáticamente se calcula las que están calculadas, que son en este caso el costo por metro cuadrado de block de 10 por 20 por 40, es de 64.50 por metro cuadrado. Lo puedo cambiar aquí en otro block y automáticamente voy a tener el resultado. Ahora, en esto voy a poder ocupar sumatorias, por ejemplo, en el costo del muro. Vamos a poner aquí una sumatoria. Y en el área del muro. Voy a poner una sumatoria también igual en el costo por metro cuadrado de moneda. Vamos a ver que los resultados que se pueden sumar van a ser únicamente los que son numéricos, los que son de tipo unidad y los numéricos. Los que son de tipo cadena no se pueden sumar. Por ejemplo, el costo por metro cuadrado del muro en moneda no se puede sumar. Únicamente se va a poder sumar el total que está aquí. El área de muro también se va a poder sumar. Los tipo cadena no se pueden sumar.
Esto también se puede utilizar para lo que son ahora las, también igual, las etiquetas. Podemos crear etiquetas personalizadas. Ahora utilizando la herramienta de texto, por ejemplo, voy a poner aquí un texto, le voy a cambiar aquí el tamaño, le voy a poner aquí 2. Vamos a ocupar aquí en donde dice insertar autotexto. Vamos a poder ahora insertar las propiedades. Y en esas propiedades puedo poner yo, por ejemplo, lo que se refiere al tipo de muro, tipo de material, costo en moneda. Voy a separarlas así. Ahí está. Esos son los datos que yo necesito para mi etiqueta. Voy a seleccionar el texto. Voy a irme aquí a Archivo, Bibliotecas y Objetos, donde dice Guardar selección como, y selecciono la opción de Etiqueta. Y ahora voy a poner aquí Etiqueta de costo. Le doy a Guardar. Estas son las propiedades que van a aparecer en la etiqueta. Le doy OK. Y ahora, al utilizar la etiqueta, voy a poder seleccionar aquí en donde dice tipo de etiqueta, la etiqueta de costo. Es en el tipo de etiqueta que dice aquí. Recuerden que hay dos tipos, uno que es asociativa y independiente. En este caso vamos a utilizarlo de manera asociativa, es decir, va a estar asociado el elemento. Y ahora coloco la etiqueta justo, el cursor lo pongo en el muro y le doy un clic por aquí arribita. Y ahí lo tenemos. Voy a poder estrechar acá la etiqueta y ahí está, miren. Ya me indica, en este caso, las dimensiones del muro o el tipo de muro que es, el tabique en este caso. Si quiero hacer algún cambio en la etiqueta, en lugar, por ejemplo, de tipo de muro, voy a cambiarlo por lo que nada más eran las dimensiones, porque ahí no necesito que me aparezca el precio. Le voy a cambiar aquí por dimensiones de la pieza. Ahí está. Voy a seleccionar de nuevo el texto. Le doy aquí a Archivo, Bibliotecas y Objetos, Guardar selección como, Etiqueta. La voy a sobreescribir. Y ahí está. Ya está ajustado el cambio. Tabique 6x13x23. El material es de tabique. Y el precio es de 53.06 pesos. Si yo al muro lo cambio, en este caso le cambio la propiedad. Ahora ya no va a ser ese tipo de muro. Por ejemplo, va a ser de block. La etiqueta inmediatamente va a cambiar y me va a dar el resultado. Al igual que los esquemas. Ok. Bueno, como notaron, la verdad es bastante extenso y es algo complicado hasta cierto punto utilizar las propiedades, las expresiones, pero nos simplifican bastante la vida para aquellos que nos gusta lo que son las matemáticas y los costos y de agregar datos al modelo. Esta herramienta nos va a ayudar bastante, ya que podemos efectuar múltiples ejercicios para cuantificación, para cálculo, etcétera. Entonces, acá en la plantilla que tiene Graphisoft, tiene por defecto ya varios ejemplos de expresiones. Por ejemplo, tiene uno para lo que es la proporción de ventanas, para ver que si la ventana cumple o no con determinada proporción que establece una normativa, para calcular el número de baldosas de pavimento que tiene un piso, calcular en este caso en base al tipo de plafón, en las alturas, los costos de la estructura, etcétera. Entonces, voy a ir haciendo un video para ir explicando el proceso de cada uno de estos ejemplos. Lo voy a subir al canal de Graphisoft Latinoamérica para que quede como antecedente y les sirva a ustedes para explorar cada una de las funciones que tiene
cada ejemplo. Entonces, ahorita pues ya vimos vimos cómo sacar lo que es el costo de un muro en base al tipo de material. Desglosamos el material para ocupar las dimensiones que aparecen en lo que es el texto, ocuparlas para la cuantificación, en este caso para hacer las operaciones. Yo creo que es una manera eficiente de poder llevar a cabo la administración de nuestros datos como un modelo BIM, del tener unas nomenclaturas específicas para los nombres tanto de las estructuras de material como para las de perfil complejo, ya que a través del nombre podemos nosotros extraer la información y no tener que estar repitiendo los datos constantemente. Entonces, pues espero que les sea útil este ejemplo. Se va a subir el video al canal de Graphics Latinoamérica para que ustedes lo puedan repasar. Les debo una disculpa por la anterior semana que tuve mal el audio, pero en esta ocasión ya mejoran las condiciones. Le agradezco aquí a Graphics Latinoamérica la oportunidad de poder participar en esta Archie-Week, y me gustaría ver si tienen alguna pregunta referente al mismo, a esta sesión. Veamos, aquí tengo varias preguntas. Voy a tratar a desatachar a ver, veamos. Dice, si podrías explicar cómo haces tu video de GDL. Saludos, buen día. Bueno, yo hice un ejemplo en GDL donde utilizo las expresiones en este caso de las propiedades para poder crear gráficos. Eso es algo atractivo porque puedo crear un gráfico en el cual puedo especificar a lo mejor los porcentajes de avance que tiene una obra de manera gráfica. Entonces, eso pues les debo el tutorial, se los voy a hacer con todo gusto. Dice aquí, no se ve lo que estás haciendo en la pantalla. Creo que eso fue de la semana pasada. ¿Podrías hacer un resumen de cómo quedaron todas las propiedades con sus expresiones y así? Ok, en resumen, veamos opciones, administrador de propiedades. El resumen lo vamos a encontrar nosotros literalmente al ir revisando cada una de las expresiones. Aquí va a aparecer en este caso las mismas. Voy a hacerlo en texto, los voy a copiar y voy a anexar en este caso a este archivo. Se los voy a poner ahí a un lado para que ustedes revisen y vean cómo fue el proceso. Y por perfil complejo sería algo similar a lo que ocupamos nosotros aquí del conjunto de opciones, nada más que en este caso podríamos determinar con el nombre del perfil complejo, podemos extraer las dimensiones de ahí mismo, de ese nombre. ¿Por qué aparecen todavía la clasificación de la versión 21? Bueno, la clasificación es un tipo con el cual se estandarizan los elementos para que correspondan a determinada función. En este caso, esa clasificación ha variado muy poco de la versión 21 a la 22. Se va perfeccionando, pero esa clasificación también puede obedecer a una normativa o una especificación de determinado país. Entonces, Archicad trae una por defecto, pero también igual deben de revisar si en su país ya hay normativa BIM y si en esa normativa BIM ya aplica determinada clasificación. Ok, pues me parece que esas son todas las preguntas. Voy a guardarlas de todas maneras, voy a revisarlas y si queda alguna pendiente, con gusto se las comento. Ok, excelente pregunta. Si cambian costos unitarios, ¿deben cambiarse cada una de las propiedades o existe una manera de vincular a una base de datos externa? Bueno, pues en esta versión de Archicad
las expresiones no se vinculan a base de datos. Yo supongo que en la versión que sigue, en la 23, van a seguir perfeccionando lo que se refiere a las propiedades, y es un tema que sí valdría la pena que tomara en cuenta Graphisoft, porque la base de datos, como ustedes conocen en los listados, es una gran herramienta, ya que me simplifica la labor de captura. En este caso, yo por eso al nombre, aquí al nombre del tipo de muro, le anexé el dato del precio. Aquí sería una manera como nosotros podremos administrar en este caso el precio por metro cuadrado, por así decirlo. Le podría yo poner dentro del tipo de muro el valor del precio, y de esa manera, si quiero actualizarlo, pues nada más actualizaría solamente un campo y me sería más rápido revisarlo. Comparando propiedades o base de datos, ¿cuál resulta más óptimo? Bueno, si ustedes quieren llevar a cabo un desglose de materiales más detallado, de manera que ustedes obtengan ya, por decir así, hasta los tornillos del concepto, definitivamente lo que se refiere a listados lleva todavía la ventaja. Si ustedes han manejado listados, con listados literalmente yo hago un precio unitario como un tipo de objeto especial de GDL, el cual se va a adjuntar o vincular al elemento, y de esta manera voy a obtener desgloses con gran detalle. Si quieren obtenerlo con mucho detalle, lo óptimo sería listados. Si quieren obtener datos rápidos, entonces sería a través de las expresiones de propiedades y los esquemas. También igual va a requerir un poco de dominio de las matemáticas, pero con un poco de práctica yo creo que también sería bastante útil el uso de las expresiones contra los listados, ya que estos se reportan en esquemas y los listados reportarlos solamente como una lista de texto. De manera gráfica, los listados la verdad nos deben bastante porque es algo complicado. Muy bien. Bueno, pues esas son todas las preguntas. Mi nombre es Carlos López Figueroa, soy actualmente profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en el campus Córdoba, Veracruz. Me pueden encontrar en internet, en la página que ustedes ya conocen, en Facebook, que es la página de Learning ArchiCAD. Si ustedes no la conocen, no la han visitado, les invito a que la visiten. Voy a dejar los vínculos aquí a la vista para que ustedes la vean. En esa página nosotros nos pasamos todo el año compartiendo vínculos de ArchiCAD, noticias, datos, información, tips, etcétera. Y pues hacemos lo que podemos para poder difundir la herramienta. También tenemos un canal en lo que es YouTube, en el cual también subimos tutoriales, también referentes únicamente y exclusivamente a ArchiCAD. Hacemos igual colaboración con Graphisoft cada vez que nos invitan a las ArchiWeek, o también igual en sus canales subimos información y en su blog también. Les agradezco mucho su participación, su asistencia a esta ArchiWeek. Espero que en la próxima también nos volvamos a ver. Nuevamente gracias a Graphisoft por su invitación. Y pues aquí corto ya la transmisión. Esto se está grabando, entonces en la próxima que vean ustedes ahí la publicación en Graphisoft Latinoamérica del video. Les pido que lo compartan para que muchas personas conozcan el proceso del uso de las expresiones en ArchiCAD. Muchas gracias y buenos días.